Según acabo de leer lo que ha pasado, he encendido la cámara y lo voy a comentar con vosotros. No sé si lo sabéis, pero si no, ya os lo adelanto. Pedro Sánchez ha compartido una carta en Twitter, ha puesto carta a la ciudadanía, y ha compartido un escrito en el que afirma que está muy cansado con toda la persecución que lleva recibiendo desde hace años de gente que no acepta la legitimidad de este gobierno, y que lo de su mujer y la investigación que se ha abierto de una manera bastante fraudulenta ha sido la gota que ha colmado el vaso, y lo importante, que se plantea hasta el próximo lunes 29 para dejar el gobierno, para dimitir, básicamente. Claro, han saltado todas las alarmas, hay mucha gente que está alucinando, estaba al teléfono con algunos, de momento hay poca información, pero lo que vamos a hacer aquí es analizar este texto, ver las cosas que dice y sobre todo analizar la posibilidad de si esto puede o no puede ocurrir y qué consecuencias tendría, o si es una estrategia, si es para volver más fuerte, o si realmente de verdad, pues al fin y al cabo también es una persona humana a la que están tocando durante mucho tiempo cosas a las que valora, y eso también tiene consecuencias. Pero bueno, no nos enrollemos, leemos la carta para los que no la hayáis podido leer y después pasamos al análisis. Dice así: Madrid, 24 de abril de 2024. Carta a la ciudadanía. No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo y la necesidad de dar una respuesta sosegada me hace pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas. Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de 2 cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes. En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que sostenemos son informaciones espurias. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijóo y el señor Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. De hecho, fue el señor Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del Partido Popular y de Vox. Seguidamente, instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado, impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso. Es el paso que acaban de dar. En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal, atacando a mi esposa. No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento. Una opción política progresista respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática. Esta lucha comenzó hace años, primero con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista, pugna que ganamos. Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de "que te vote chapote". Tampoco pudieron quebrarnos. El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El pueblo español votó mayoritariamente por el avance, permitiendo la reedición de un gobierno de coalición progresista, en contra del gobierno de coalición del señor Feijóo y el señor Abascal, que auguraban las baterías mediáticas y demoscópicas conservadoras. La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha nuevamente no aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del gobierno y el ataque a su vida personal.
Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal y los intereses que a ellos les mueven han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó la máquina del fango. Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país. Una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredicto de las urnas y que están dispuestos a esparcir fango con tal de, primero, tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción ante los mismos; segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación; y tercero, valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político. Se trata de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que se extiende a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales y a las que, le garantizo, responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes. Es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Gracias por su tiempo. Atentamente, Pedro Sánchez. Pues ahí tenemos la carta, para quien no la hubiese podido leer. Básicamente, ya habéis visto, es un resumen de lo que han sido estos años de la deslegitimación, desde el primer momento en el que se accedió al gobierno de coalición en 2000, al gobierno de coalición no, desde que se hizo la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 y después se hizo el primer gobierno de coalición en 2019 y empezaron con los gritos de felón, gobierno ilegítimo, de que no era un gobierno legítimo porque se había pactado con Podemos en aquel momento, luego aquello evolucionó a que tampoco lo era porque se había llegado a acuerdos con Esquerra y con Bildu, después fueron los indultos, después unas elecciones en las que utilizaron, como ahí pone bien, el que te vote chapote, y al final ha acabado pues con este fango político en el que nos vemos metidos día a día, que ha concluido pues en esto, que hemos comentado en un vídeo antes, pero que la situación ha sobrevenido lo que habíamos comentado en ese vídeo, que es un juez investiga bajo secreto a la esposa de Pedro Sánchez tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Y para que seáis conscientes, porque es importante, ya que ha sido a raíz de este asunto que Sánchez ha salido a escribir esta carta, creo que es importante recordar que es una denuncia que está basada en 8 recortes de prensa con un bulo que compone la denuncia. Es decir, aquí está la denuncia íntegramente, son 7 páginas, y como veis, a partir de la tercera, ya las únicas pruebas, es que esto es muy de verdad es alucinante, pero las únicas pruebas que se ponen son artículos, un artículo confidencial, otro de Voz Populi, confidencial, el digital de Federico Jiménez Los Santos, Es Diario, The Objective. Y además, este artículo de The Objective, el gobierno ocultó el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez, era una mentira, porque Begoña Gómez era una señora de Cantabria que tenía un restaurante, pero que sin embargo, como tiene el mismo nombre que la mujer del presidente, pensaron que sería la misma persona y que había recibido una subvención por parte del gobierno, y era literalmente mentira. De hecho, Telemadrid tuvo que rectificar esa información, pero da igual. El sindicato, el pseudosindicato que ha presentado esta denuncia, Manos Limpias, lo ha incluido igual. Y lo sorprendente es que hay un juez en Madrid que ha decidido tramitarlo, que ha decidido dar el visto bueno. Este documento, esta denuncia, no pasaría un control de un profesor de segundo de Derecho. Sin embargo, aquí en este caso se ha admitido. Seguramente no vaya a ninguna parte. No va a ir a ninguna parte porque la oficina de incompatibilidades a la que el Partido Popular denunció, también lo decía aquí Pedro Sánchez en su carta, desestimó la demanda que había puesto el Partido Popular. Y entonces salió el Partido Popular a decir que la oficina era socialista o alguna cosa del estilo. Pero lo relevante, y supongo que es de lo que queréis que hablemos aquí, es de lo que acaba de decir respecto a su posibilidad de dimisión, porque ha dicho literalmente
que no sabe, aquí dice, llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Y la respuesta es lapidaria, dice, sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y burdo, necesito parar y reflexionar con mi esposa. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha o la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. Es decir, se está planteando literalmente la posibilidad de la renuncia, de la dimisión como presidente del gobierno tras las últimas informaciones. Y dice que se va a tomar la agenda libre, su agenda pública, por lo menos, hasta el 29 de abril. Hoy estamos, esta noticia nos llega el miércoles, se va a tomar hasta el lunes que viene para reflexionar sobre este asunto y comparecerá el lunes ante los medios. Supongo que será la comparecencia más esperada posible y dará a conocer su decisión. Lo comentaremos aquí, evidentemente. A partir de aquí, ¿qué pensamos sobre este asunto? Pues yo creo que sería un tremendo error, pero un error como una catedral que lo único que conseguiría es darle a la derecha, a la extrema derecha, tanto política como mediática como judicial, lo que andan buscando. Porque si, evidentemente, nadie dijo que ser presidente del gobierno sea fácil, y en el caso de Pedro Sánchez no lo ha sido en absoluto. Tú sabes a lo que te estás jugando, igual nunca esperas que sea tanto, pero siempre acaba siendo un poco más. Pero si tú, frente a un ataque desmedido, que no es nuevo tampoco, seguramente ahora le ha afectado más, porque evidentemente todos somos humanos y gota a gota, pues al final incluso a la piedra más dura acaba erosionándola, esa gota a gota, esa gota malaya. Pero sin embargo no le puedes dar eso al adversario cuando juega de esta manera tan sucia, porque si no lo que estás diciendo es ustedes ganan, y estás legitimando una manera de actuar por parte de esa derecha judicial, política y mediática. Les estás diciendo que en el momento en el que no ganan ellos, que se creen que el poder les pertenece por derecho de cuna, que en el momento en el que no ganan ellos, entonces pueden sacar todo el arsenal posible, que pueden utilizar la deslegitimación a través de la mentira, de la más burda mentira, de las fake news más cutres y burdas posibles, que inundar los medios, que inundar de demandas que no van a ninguna parte, los titulares que al final quedan en absolutamente nada, puede servir o puede ser algo útil para acabar con un adversario político al que no toleraste desde el primer momento, el que desde el primer momento dijiste que era ilegítimo, que no te día derecho a gobernar. Y si tú te vas en ese contexto, si tú, humanamente entendible, dices no puedo más, que es humanamente entendible, eso no se lo vamos a reprochar jamás a alguien que en este contexto diga humanamente no puedo más, eso es entendible, pero políticamente sería un verdadero desastre, sería dramático, porque sentaría el peor de los precedentes, legitimaría esa estrategia, que la fake news funciona, que las noticias falsas, que el acoso mediático, judicial, funciona y tiene resultado. Y sobre todo, viendo el punto en el que Pedro Sánchez ha planteado esto, que ha sido a raíz de esta denuncia, que además es de las denuncias más cutres que he visto jamás. O sea, incluye literalmente un artículo que es un bulazo, que confundían el nombre de su mujer con el nombre de una señora que tenía un restaurante en Cantabria. Ese es el nivel. No puede dimitir un presidente del gobierno por una tontería de este nivel. No puede hacerlo. Y si lo hiciese sería un altísimo irresponsable. Y además ha pasado por cosas muchísimo más complicadas. Muchísimo más complicadas. El 23 de julio, sin ir más lejos, una gran parte de este país, amparado por todas las encuestadoras que se dieron una buena leche ese día, se pensaba que no iba a gobernar Pedro Sánchez, que ya está, que haya acabado todo. Y sin embargo revalida. Y hizo una campaña durísima, pero que consiguió mantener la esperanza de algunos, sobre todo frente a la barbarie que se avecinaba, porque se veía en lo que constituyeron en las distintas comunidades autónomas. Todos los gobiernos de coalición entre Partido Popular y Vox, las censuras de obras de teatro, de películas, de la bandera LGTBI, de ir contra las declaraciones contra la violencia machista, cosas de este tipo. Entonces la gente votó en masa y siguió adelante. Pero sería de verdad desesperante ver cómo al final el ensayo de esta gota malaya constante, que más que gota malaya en muchos casos era un cubo de agua entero, no era una gota, era un cubo de agua entero cada día, que al final tenga consecuencias. Evidentemente eso desgasta, pero no lo suficiente, porque si no ya tendría que haber desgastado hasta un punto. Ostras, es que todos los meses anteriores, de hecho los años, es que no hubo momento tranquilo, hasta el 23 de julio fueron una cosa irrespirable, lo sabéis bien todos, lo sabe mejor Pedro Sánchez que narices. Fue irrespirable, se dijo de absolutamente todo tipo de barbaridades se dijeron. Y a pesar de eso, los españoles, por mucho que dijesen algunos como Felipe González, que ahora estarán también encantados de la vida viendo este asunto, no le dieron la espalda.
es que no le dieron la espalda. Y aquí, esta no es ni opinión personal, es una opinión objetiva. En las elecciones del 19, Sánchez sacó 6.700.000 votos y en las del 2023 sacó 7.700.000 votos. Es decir, subió 1 millón de votos más. Es decir, que no se le dio la espalda. Si se le dio la espalda a algo, fue a la opción de un gobierno de extrema derecha en este país. De Feijóo con la extrema derecha, con Santiago Abascal. A eso sí le dio la espalda. Y por eso no pueden gobernar. No porque no quieran, sino porque no pueden gobernar. Y dimitir ahora, aunque humanamente podría ser entendible, insisto una vez más, es importante decir eso, humanamente es entendible, sería un auténtico drama. Porque es que los españoles no han votado para eso. Han votado para que no gobiernen esos. Han votado para que no gobierne la extrema derecha con la derecha porque no le dieron una mayoría. Ahora no se podría. Sería un auténtico drama que el resultado de eso, de ese esfuerzo tan grande, sea que el presidente acabase dimitiendo por este asunto. En fin, algunos igual también pueden decir, ¿es esto tal vez una estrategia del presidente? Porque claro, otra cosa no, pero a Pedro Sánchez se le atribuye una gran capacidad estratégica. Recordad, el 28 de mayo, las elecciones autonómicas y municipales, fue un auténtico desastre para el Partido Socialista y para la izquierda en general. Se perdieron muchísimos capitales de provincia, ciudades importantes, comunidades autónomas, y al día siguiente comparece Sánchez y lejos de decir, bueno, esperamos hasta diciembre, que tenían que ser las elecciones en diciembre del 23, dijo, convoco elecciones. Y convocó elecciones y el 23 de julio, a pesar de lo que decían las encuestas, le fue muy bien. Algunos, por lo tanto, pensarán, acostumbrados a este tipo de giros de guiones por parte del presidente del gobierno, ¿sería posible que esto fuese alguna forma también de coger carrerilla, sacar pecho? Pues no sabría contestaros. Igual, tal vez en primera instancia, pienso yo, no lo sea, porque humanamente es comprensible. Humanamente es comprensible que pueda tener esta posición. Pero estamos a miércoles y hasta el lunes, me imagino que tendrá reuniones, gente cercana hablará con él y supongo que le dirán cosas parecidas a lo que he dicho yo, que sería una enorme irresponsabilidad, y yo lo criticaría profundamente a Pedro Sánchez si lo hiciese de esta manera, el dimitir, aunque lo entendiese humanamente, insisto, que lo entendiese humanamente, pero lo criticaría enormemente que saliese de una responsabilidad tan importante como presidente del gobierno por una cosa como esta, por una cutrada que utiliza un bulo de The Objective y que un juez se atreve a admitirlo a trámite. Esa burrada. Es que es la cutrada de confundir un nombre de una persona por otro nombre de otra persona. Y eso está en un texto que han presentado como denuncia y que se ha admitido a trámite. Eso no puede ser motivo de dimisión. Mira, lo siento mucho, pero eso no puede ser motivo de dimisión. Y ni mucho menos de planteárselo. ¿Pero qué quiere decir esto? O sea, tenemos a Isabel Díaz Ayuso. Además, es que la comparación con lo que hay al otro lado es tremenda. Tenemos a Isabel Díaz Ayuso. Tenemos a Isabel Díaz Ayuso al frente de la presidencia de una comunidad autónoma, que ha aparecido ella en rueda de prensa desde el Consejo de Gobierno diciendo no ha hecho de fraude fiscal, mi novio, poniendo la mano en el fuego, utilizando todos los recursos, utilizando a Miguel Ángel Rodríguez, utilizando al jefe de prensa del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se le ha pillado mintiendo porque ha aparecido un correo en el que él mismo asume una pena de cárcel de 8 meses y una multa de $500.000 de euros. Y no pasa absolutamente nada. Y sin embargo, hay una imputación torticera, con bulos literalmente, en el escrito cutre que no pasa un examen de segundo de Derecho. Y por eso vas a amagar con la dimisión. No puede ser. No puede ser. No podemos ser los más tontos siempre. No podemos ser ingenuos de esta manera. No podemos tener una vara de medir completamente distinta a la que utilizan ellos. Sobre todo con casos que son distintos. Imaginad que de repente aparece un texto de Begoña Gómez asumiendo 8 meses de cárcel y $500.000 de euros de multa. Bueno, entonces sí, claro. Tienes que ser el primero comprometido con la lucha contra la corrupción. Entonces dimites, lo que debería haber hecho Ayuso. Pero esto, que ni siquiera está imputada, que es un texto, que es que lo habéis visto, que es la mayor cutrada que he visto nunca escrita. Evidentemente no dimite por esto, no dimite por decir que reconociendo, porque algunos de derechas todavía lo intentarán llevar por ahí, algunos medios de derechas, va a dimitir porque hay mucho más sobre Begoña, que no, que es una cutrada lo que ha salido. La reflexión que hay es que si merece la pena recibir todo este acoso continuado, constante. Hay mucha gente a la que seguro que no le merece la pena. A mí personalmente creo que no me merecería la pena estar en la posición que está Pedro Sánchez. Porque es literalmente joderte la vida. Porque a partir de entonces vas a tener una lupa puesta encima y cualquier cosa que hagas te van a intentar destrozar al 100%.
Y por el camino no has hecho unos negocios tremendos. Imagínate que le hubiese dado 200.000 euros a su propio hermano, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso, y que aquí no pase nada. O que tu novio de repente multiplique contratos millonarios, con gente que contrata contigo. Es que imaginad que hubiesen salido esas cosas de Pedro Sánchez, a que se habría liado. Bueno, en fin, imagino que durante estos días la cosa se irá aclarando un poco más, se irá concretando. El lunes sabremos definitivamente qué pasa, pero insisto, me parecería una inmensa y gigantesca irresponsabilidad. En el Twitter he puesto yo lo siguiente, Sánchez se plantea dimitir por el acoso mediático y judicial. Si eso ocurre, gana la mafia, las fake news, el lawfare y quienes llevan años haciendo lo imposible para que no gobierne la izquierda. No se puede sentar ese precedente, es duro aguantar, pero no queda más remedio. Es que no queda más remedio. Tú no puedes darle ese regalo. A los que escribieron ese bulazo en The Objective, cutre, intentando decir que un nombre, como dos personas tienen el mismo nombre, era la misma subvención para las dos personas. Ese bulazo, de verdad. A este juez que admite una denuncia con un bulo de esas características dentro de la propia denuncia. Ese placer le vas a dar a esa gente. Aunque solamente fuese por eso, no se puede entender, no se puede tolerar. En fin, no sé. ¿Qué opináis vosotros? Aquí, más que nunca, me interesa leeros en los comentarios a ver qué opináis sobre este asunto. Vamos comentándolo. Adiós.